Bueno, muy buenas tardes para toda nuestra audiencia, la comunidad de la Universidad Nacional. Este es un programa en la Facultad de Medicina Salud UNAL Contigo que los acompaña nuevamente para dar continuidad con un tema que estábamos trabajando con la profesora Francia Aroca hace una semanita, hace 8 días, en donde ya vimos algunas estrategias para trabajar con las personas mayores y que nos está precisamente dando herramientas para los cuidadores y para las personas que en este momento estamos acompañando a nuestras familias y especialmente las personas mayores en casa. El día de hoy, pues nuevamente nos acompaña la profesora Francia Roca. Ella es profesora ocasional y adjunta del Departamento de la Ocupación Humana. Ella es terapeuta ocupacional especialista en neuropsicología y demencias y magíster en tecnologías de la información aplicadas a la educación. Es directora del Centro Día para el Desarrollo de la Memoria y la Cognición Transnesis. Precisamente alrededor de estas experiencias y de esta formación que ella trae el día de hoy nos va a compartir el tema tecnologías de la información para el cuidado y la estimulación de la persona mayor con enfermedad de Alzheimer. Bienvenida, profe Franci, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Seguramente, como la vez pasada y como siempre, pues lo más importante es llegarle a nuestra comunidad académica y la extensión hacia las familias que en casi todos los hogares pues tendremos una persona mayor por atender y muchas inquietudes alrededor de cómo poderlas abordar. Entonces el micrófono es suyo, profe Franci, muchas gracias. Profesora Olga, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y gracias a la Universidad Nacional por darnos la oportunidad nuevamente de hablar este tema de trabajo con las personas mayores. El día de hoy específicamente vamos a hablar de personas con enfermedad de Alzheimer, una población que lamentablemente a veces es invisibilizada y que requiere mucho de nuestra atención, sobre todo en estos momentos en donde muchos de ellos están en sus hogares con el cuidado exclusivo de un familiar, lo que hace que se vean vulnerados tanto ellos como sus cuidadores y que requieren que los profesionales de la salud, las familias y en general todas las instituciones que trabajamos con ellos estemos ahí como pendientes de generar estrategias que sigan manteniendo su calidad de vida a pesar del aislamiento preventivo obligatorio. Siempre que hablo de este tema de la enfermedad de Alzheimer, del cual junto con mi colega Sandra Patricia Castro, con quien ya llevamos 20 años trabajando en el tema de enfermedad de Alzheimer, es imposible no agradecer a la persona que fue nuestra mentora y que fue quien nos inspiró y nos dio las alas para este sueño de crear un centro día y de crear todos los días experiencias significativas para ellos, y que fue la profesora Lida Pérez, que siempre, siempre la tendremos en nuestra memoria y que continuaremos llevando sin duda esos sueños, esas ideas que ella nos enseñó a desarrollar. Fue ella realmente quien nos alentó, quien nos motivó y sobre todo quien creyó en nosotras y bueno, su legado sigue acá y seguirá vigente siempre con estas experiencias que el día de hoy queremos contar. El día de hoy hablar sobre las tecnologías de la información y la comunicación, eh, básicamente un tema que desde todo punto de vista está eh, de moda, se puede decir, y que ha sido, digamos que como el rescate para muchos de los escenarios educativos, los escenarios sociales también, se han pues unido a las tecnologías de la información. En mucha época incluso las tecnologías fueron como satanizadas y como que era malo estar tanto tiempo ahí, pero en este momento estamos prácticamente dependientes de ellos. Pero ¿qué pasa con las personas con enfermedad de Alzheimer? ¿Qué pasa con los adultos mayores que siempre fueron como segregados de este tipo de tecnologías? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué oportunidades podemos nosotros generar a través de ellos para seguir manteniendo bienestar? Esa es la idea de hoy, esa es la idea de la revisión del tema de hoy. Quería contarles que cuando yo como terapeuta ocupacional empecé a hacer la maestría en tecnologías de la información y la comunicación,
pues era un poco extraño para los profesores y para los compañeros ver un profesional de la salud en la realización de esta maestría, pero siempre tuve la convicción de que el uso de estos conocimientos iban a ser aplicados para esta población, que eran las personas mayores. Eso ya fue hace unos varios años donde aún pues estaban más agregados todavía de las tecnologías. Entonces, felizmente se pudo sacar adelante este proyecto y fue un primer proyecto que ustedes lo pueden buscar incluso en la web, que se llama Prácticas para Saber Envejecer y que se hizo a través de un ambiente virtual de aprendizaje con adulto mayor sano de personas de entre 55 y 70 años que quisieron apostarle al uso de las tecnologías, que quisieron apostarle a un envejecimiento activo y que hoy todavía tengo la fortuna de tener contacto con ellos y son personas que usan incluso, creo que más que uno, las redes sociales virtuales y que sobre todo usan las estrategias que dentro de ese curso virtual de aprendizaje se dieron para tener una vejez exitosa. Bueno, hoy lo que nos compete, nuestras personas mayores con trastornos neurocognitivos. Para empezar esta frase, que en un 21 de septiembre, que es el Día del Mundial del Alzheimer, salió en las redes y dice, cuando tu memoria se borra, cuando reconocer a tu gente se convierte en un desafío diario y tus recuerdos se vuelven los bienes más preciados que tienes, ya que escasean, es cuando necesitas la voz de la sociedad y de las instituciones para ser escuchado. Ahora que esos recuerdos de ellos se desvanecen, somos nosotros la memoria de ellos, somos nosotros quienes vamos a intentar que ellos sean escuchados. Y esa es la idea de hoy. En el mundo, cada 3 segundos se diagnostica un nuevo caso de demencia. Lamentablemente, la demencia afecta a nivel mundial a unos 50 millones de personas, de las cuales más del 50% viven en países de ingresos bajos y de ingresos medios. Y cada año en el mundo se registran cerca de 10 millones de nuevos casos, una cifra bastante alarmante y que nuevamente justifica por qué estamos aquí y por qué queremos seguir trabajando con ellos. Se calcula que entre un 5% y un 8% de la población general de 60 años o más sufra o va a sufrir demencia en un determinado momento de la vida. Esto hace que se prevea para el 2030 82 millones de personas con demencia y en el 2050 152 millones de personas con demencia. Son cifras alarmantes, pero sobre todo son cifras que nos hacen pensarnos y replantearnos, bueno, ¿qué hacemos para que ese deterioro no sea tan fuerte? ¿Qué hacemos para que ellos sigan teniendo calidad de vida? Y como hablamos en la conferencia pasada, ¿qué hacemos nosotros para protegernos un poco y retrasar esa aparición de la demencia en caso de que seamos uno de los elegidos para tenerla? Colombia no es ajeno pues a este fenómeno, sobre todo teniendo en cuenta que la edad es el principal factor de riesgo para la demencia y que como hablábamos hace 8 días, pues la tasa poblacional de personas mayores ha aumentado y seguirá aumentando, lo que implica que seguramente en los próximos 40 años la cantidad de personas con demencia en Colombia va a duplicarse. ¿Qué es la demencia? Para recordar, es el desorden progresivo de las funciones intelectuales. Es un conjunto de síntomas que empiezan a deteriorar paulatinamente el razonamiento y por ende van a afectar las actividades de la vida diaria, van a generar dependencia en las personas que la padecen. Esto genera obviamente un impacto no solo a nivel de la persona que la padece, sino de las familias y también un impacto a nivel económico, viéndolo así también a nivel del país. Es algo que por eso requiere que le pongamos tanta atención, porque su impacto en general en todas las áreas es bastante fuerte. Existen diferentes tipos de demencia, los más conocidos la demencia frontotemporal, la demencia subcortical, la demencia vascular, la demencia mixta, en menor proporción la demencia por cuerpos de Lewy y la más común de todas, que es la enfermedad de Alzheimer. Como les decía, la enfermedad de Alzheimer es la más común y ataca las partes del cerebro que controlan esas funciones mentales superiores y básicas, como son el pensamiento, la memoria, el lenguaje. Esto afecta la habilidad de las personas para recordar, para razonar, para comunicarse. Es un deterioro progresivo el de la enfermedad de Alzheimer. A veces es una enfermedad, como decía alguna vez una familia, aparece
lentamente, sigilosamente, a veces aparece por la noche sin que nadie se dé cuenta. Lamentablemente es así y cuando se diagnostica la enfermedad de Alzheimer ya la persona lleva años y años de evolución, donde de pronto han tenido unas dificultades muy sutiles y bajo la falsa creencia de que cuando soy mayor se me pueden olvidar las cosas y que eso es normal, entonces hace que el diagnóstico cada vez sea más tardío y entonces hace que no actuemos, digamos, ni la familia ni los profesionales actuemos en el momento justo. Entre más temprano nosotros actuamos y empezamos a hacer intervención, pues logramos que la persona no se deteriore tan rápido. Si bien la demencia afecta esas habilidades mentales básicas y superiores, no es lo único. Lo primero y el primer síntoma que aparece es la pérdida de memoria inmediata o la desorientación, pero no es el único síntoma y por eso hace que todas las áreas de la vida de la persona con demencia se vean afectadas. Hay una pérdida de rutinas, ¿sí? La persona de pronto que era supremamente activa, ya llega un momento en que no quiere levantarse, en que no quiere hacer actividades que antes hacían parte de su cotidianidad. Esto es básico y es clave en estos momentos donde muchos de ellos tenían de pronto una rutina clara ya de actividades como salir al parque, como ir a la terapia, como ir a donde el hijo, que el hijo los visitaba y en ese momento pues están en el aislamiento preventivo obligatorio y de pronto ya no se quieren levantar, de pronto ya no quieren coger un libro, ya no quieren hacer cosas y esto es supremamente grave porque si la persona no hace ningún tipo de actividad en casa, el deterioro se va a ir aumentando, además que pueden aparecer otros síntomas ya de índole emocional o comportamental que nos van a agravar la situación de las personas con enfermedad de Alzheimer. La desorientación hace parte, como les decía, de la sintomatología, inicialmente lo que es la desorientación en espacio, no saber dónde estoy o hacia dónde voy, y posteriormente la orientación en tiempo y algunas veces la orientación en persona. Disminución en la iniciativa, a veces por la misma sintomatología de la enfermedad, pues puede que las personas con enfermedad de Alzheimer no quieran hacer ciertas actividades y es porque ellos mismos se dan cuenta que si pronto leo el periódico, pero vuelvo y lo leo, no entiendo nada de lo que estoy leyendo, no me acuerdo, me cuesta trabajo entenderlo, entonces prefiero abandonar esa actividad. Ahí es donde nosotros, tanto cuidadores como terapeutas, nos convertimos en esa iniciativa, en esa motivación extrínseca de ellos para que sigan manteniendo activos a pesar del Alzheimer. Bueno, las dificultades emocionales generalmente se empiezan a presentar en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer, donde las personas son conscientes de sus pérdidas cognitivas y puede aparecer algo de depresión. Situación que es supremamente importante ponerle atención porque si hay depresión, si no hay una motivación, seguramente la sintomatología de la enfermedad se asevera y se nos hace más difícil el manejo. Bueno, otra de las dificultades que se presenta es la disminución en la comunicación. Eh, a veces por la misma dificultad que las personas tienen, prefieren aislarse un poquito, prefieren dejar de hablar y es importante ahí nosotros potenciar actividades y escenarios que les permitan a ellos socializar y comunicarse. Y aparecen también, no en todos los casos, alteraciones comportamentales, puede haber algo de agresividad verbal o de mayor irritabilidad, pero felizmente también a veces esos cambios comportamentales van dados porque se vuelven más afectuosos y lo que hay es como tratar de potencializar y aprovechar justamente esos recursos que ellos mismos a veces van generando. Sabemos que hay factores no modificables en la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que es de carácter genético más no hereditario. Dependen algunas veces de los antecedentes familiares de la enfermedad, esto en el caso de que la enfermedad sea hereditaria, que sobre todo es en las familias con inicio precoz, en personas que les da el Alzheimer a una edad muy temprana, digamos a los 50 años o menos, casi siempre hay un antecedente familiar. El envejecimiento sin duda pues es uno de los factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. En personas entre más edad tenemos, pues tenemos más riesgo de desarrollar una demencia. Y el género femenino pues es otra de las loterías que las mujeres nos ganamos, lamentablemente sí afecta más a la población femenina la enfermedad de Alzheimer. Y hay unos factores que sí son modificables, que los hablamos bastante en nuestra conferencia pasada,
y es justamente que si tenemos hábitos de vida saludable, pues estos nos van a proteger contra la enfermedad de Alzheimer, sobre todo van a retrasar la aparición de los síntomas. Entonces, por ende, si tenemos hábitos que no son saludables, como el consumo del tabaco y el alcohol, la inactividad física, si no hacemos estimulación cognitiva, no leemos, no escribimos, si además nos acompaña de pronto la depresión, la tristeza, si hay obesidad, hipertensión, diabetes, pues son factores que van a acelerar esa aparición de los síntomas en el caso de que nos vaya a dar una enfermedad de Alzheimer o un trastorno neurocognitivo. Dentro de lo que es el contexto de salud, hablamos de que se clasifica según el GDS, según la escala global de deterioro. Hay 7 grados de ubicación de la demencia, donde del 1 al 2, pues básicamente no hay como una afectación significativa. El 3 y el 4 hablamos de un deterioro cognitivo leve, el 5 y el 6 ya es un deterioro más grave, donde ya la persona es un poco más dependiente, y el 7, que es donde ya definitivamente pues hay un deterioro cognitivo más fuerte, mucho más grave. Esto, sin embargo, no es que sea un bautizo pues para todo el mundo, que esto es lo que a todo el mundo le va a dar y todo el mundo se va a ubicar dentro de esos niveles. Eh, no necesariamente, porque es que cada persona reacciona y responde a la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer de una forma diferente, le afecta diferente. Como les digo, va a depender mucho de los recursos, de los hábitos que ellos tenían, pero también del acompañamiento familiar, del acompañamiento terapéutico que la persona pueda tener en casa. Va a depender mucho de la alimentación que tenga, de los medicamentos que esté tomando, y sobre todo pues porque es un ser humano y todos los seres humanos reaccionamos de una manera diferente a cada una de las enfermedades que se nos presentan y a cada una de las situaciones de la vida. Eh, entonces, esto requiere la necesidad de una intervención interdisciplinaria, no solamente farmacológica o médica. Sí existen efectivamente unos fármacos que se han desarrollado para ralentizar el deterioro de la enfermedad de Alzheimer, pero también es válido que se necesita un apoyo interdisciplinar, un apoyo por parte de terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionista, musicoterapeuta, artista. Es decir, son múltiples fisioterapeutas, son múltiples las áreas de intervención que tiene la persona con Alzheimer, porque como vimos, afecta muchas áreas del ser humano. Entonces no podemos centrarnos solamente en la memoria y en lo cognitivo, porque si la persona deja de hacer actividad física, pues también se va a retrasar lo cognitivo. Sí, hay definitivamente pues ligado un deterioro al lenguaje, pero necesito trabajar el lenguaje, pero al mismo tiempo necesito trabajar con la motivación, y de pronto esa motivación me lo da la música o me lo da el arte. Entonces, definitivamente, la intervención para que sea exitosa en personas con enfermedad de Alzheimer requiere un enfoque interdisciplinario y, desde luego, un apoyo indiscutible de la familia del cuidador. Hablamos entonces de rehabilitación cognitiva. ¿Y qué es esa rehabilitación cognitiva? Lo mismo que cuando hacemos rehabilitación física porque nos fracturamos, porque nos lastimamos, asimismo el cerebro requiere esa estimulación, esa rehabilitación cognitiva. Y rehabilitar no necesariamente es sanar. Rehabilitar es toda estrategia que ayuda a los pacientes, a sus familias, a vivir con, a manejar, a evitar, a reducir, o en su caso, como en la enfermedad de Alzheimer, a sobrellevar las alteraciones que se están presentando. Hablamos de una estimulación integral en donde tanto los terapeutas cómo los diferentes profesionales trabajamos en conjunto con la familia, con la comunidad, para que ellos alcancen el máximo grado de bienestar físico, psicológico, social y puedan encontrar actividades que sean significativas para su vida. Buscamos que a nivel emocional haya una mejoría grande, y esto sí que es visible en las personas con enfermedad de Alzheimer, donde cuando uno empieza a hacer estimulación, empieza a ser cercanos a ellos, empieza a potencializar estrategias que permitan que socialicen, empezamos a ver cómo su estado de ánimo mejora, cómo definitivamente empiezan a tener una motivación. Entonces el hecho de pronto de alistarse para la terapia hace que eso empiece a establecer unas rutinas diarias de baño, de aseo, de acicalado, que de pronto desde otras formas es mucho más difícil trabajarlas. También la idea es potencializar esa ayuda de recursos externos, y es lo que vamos a ver ahorita, como por ejemplo facilitamos ese uso de las TIC para el beneficio de ellos.
Y hablamos de estimulación cognitiva, que es la más conocida, digamos, porque la estimulación cognitiva no solo la hace el terapeuta, también la puede hacer el familiar y el cuidador. Y esto básicamente es el conjunto de actividades, estrategias y técnicas que se usan para facilitar que la persona active su mente y desarrolle sus habilidades de memoria, de atención, de percepción, de cálculo, de planeación, al tiempo que buscamos que esas actividades lo mantengan lo más independiente posible y sobre todo que haya bienestar, sensación de productividad, calidad de vida, felicidad. Resulta que esto se venía trabajando con la mayoría de población de personas con enfermedad de Alzheimer, con la asistencia a los centros día, donde se buscaba pues, que tuvieran todas esas actividades integrales, o con las terapias particulares, o con las terapias brindadas por la EPS, o los diferentes programas de estimulación de las cajas de compensación, o de las diferentes instituciones para el cuidado del adulto mayor. Sin embargo, pues todos conocemos la situación actual y los centros días están cerrados hasta nueva orden. Todos los centros días del país se encuentran cerrados. Desplazarse para hacer terapia particular domiciliaria hasta los hogares no es tan fácil y muchas familias pues tampoco lo aceptan por el riesgo de contagio que esto puede generar. Entonces, pues quedamos ahí como, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Entonces ahí es donde recurrimos a lo que nos compete hoy, ¿cierto? Que son pues esas tecnologías. Aquí les pongo las pues, resoluciones que nos obligaron a ese aislamiento y a ese cierre de los centros días de los diferentes espacios, pero también enunció el decreto 417 donde dice como que tenemos que hacer. Entonces dice, una de las medidas adoptadas para conjurar la crisis recomendada por la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver acá, por la Organización Mundial de la Salud, es justamente el distanciamiento, justamente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y en general los servicios de comunicación, los cuales se convierten en una herramienta esencial para permitir la protección de la vida y la salud de los colombianos. Ahí todos estamos inmersos, ahí todos tenemos que decir, bueno, no me gustan las tecnologías o no las uso, pero si va a ser para un bien y si es para un bien colectivo, pues debo entrenarme y debo estar ahí. Ahí es donde nosotros profesionales de la salud tuvimos que volcarnos a la famosa telesalud o telemedicina. Entonces, como les decía al comienzo, pues si bien estamos en la era de la información y la comunicación, no siempre los adultos mayores eran los más asiduos, ni eran los que estaban jugando Wii, ni pegados al celular. Esto felizmente ha venido cambiando, esa brecha digital que estaba en un comienzo ya no es tan grande, de tal forma que ya incluso hay muchos estudios donde se habla de los beneficios del uso específico del Internet para las personas mayores, como son la salud, la posibilidad de aprendizaje, la posibilidad de que tengan mayores niveles de actividad, de que haya entretenimiento, hobbies, juego, bienestar personal, comunicación y también la independencia en las actividades de la vida diaria. Esto en general para adulto mayor sano. Ya cada vez es más frecuente que nosotros veamos adultos mayores con el smartphone, ¿sí? Con de pronto jugando de vez en cuando Kinect con sus nietos, de pronto con el uso del computador. De hecho, incluso cuando un adulto mayor, si ustedes piensan en su tía, en su papá, en un abuelo que haya aprendido a usar el smartphone y las redes sociales, incluso uno ve que son como los más constantes ahí, porque pues también hay mayor tiempo libre y hay la posibilidad de usar y sacarle más provecho a estas herramientas. Esto en adulto mayor sano, pero pues, ¿qué pasa en las personas con enfermedad de Alzheimer? Entonces hablamos de los servicios de telesalud, que yo creo que muchos de ustedes y de sus familiares ya lo han podido utilizar, y es justamente esa atención a distancia, de que el médico atiende a través de una videollamada, de una plataforma virtual, o incluso también los terapeutas. Pero ¿qué pasa entonces aquí? En personas con enfermedad de Alzheimer también podemos utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar procesos de independencia, por ejemplo, monitorearlos, están los famosos GPS que nos van a ayudar a que no se nos pierdan, a que se minimicen esos riesgos, aplicaciones para que las actividades de la vida diaria se sigan realizando en forma independiente, sobre todo en aquellos pacientes que todavía viven solos o que viven con otra persona mayor. En la elaboración de material de estimulación, entonces
Si ustedes googlean y escriben, no sé, guías, ejercicios de estimulación cognitiva, ya encuentran material que ustedes pueden descargar e imprimir para trabajar con sus familiares o con sus pacientes en casa. La capacitación y el apoyo a cuidadores, que en este momento incluso se ha facilitado. Para muchos no era fácil ir a las capacitaciones, ahora como todas se hacen a nivel virtual, de pronto es más fácil para los cuidadores. La Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia, por ejemplo, ofrece capacitación varias veces a la semana en diferentes horarios, donde las personas pueden acceder incluso de forma gratuita y aprovechar pues los consejos de médicos, de terapeutas, de psicólogos, de expertos que les van a ayudar a manejar a las personas con Alzheimer en estos momentos. Están los servicios de telemedicina y teleasistencia y la estimulación cognitiva o la llamada ciber o telerehabilitación. Pero entonces la pregunta ¿es posible realizar servicios de telerehabilitación en personas con enfermedad de Alzheimer? Personas que iban a una terapia donde manipulaban los elementos, donde de pronto tenían problemas para concentrarse, pero el terapeuta lo tocaba, lo llamaba por su nombre, lo saludaba de mano y lograba que se concentrara, donde el hecho de ver más amigos que respondían oportunamente hacia que ellos también respondieran. ¿Será que es posible realizar servicios de telerehabilitación entonces? La respuesta es sí, sí es posible. Claro, con unos criterios, con unos requisitos básicos que tenemos que tener en cuenta y que no son lejanos de todos los principios que también teníamos que tener a nivel presencial, solo que ahorita están en su máxima dimensión si queremos que el proceso realmente sea exitoso. Entonces, esa intervención en telerehabilitación ha de ser individualizada. Individualizada no quiere decir necesariamente que solo se trabaje con una persona al tiempo, porque si quiero trabajar procesos de socialización, pues de pronto voy a trabajar con dos o tres personas más. Individualizada es que debo conocer a esa persona, a ese paciente con el que voy a trabajar. Debo saber su historia de vida, debo hacer un proceso evaluativo antes de comenzar la intervención, debo saber quién es, qué le gusta y aquí mucho más, porque si yo estoy en un espacio virtual donde hay una pantalla, donde no puedo tocar, ¿sí? Donde no puedo ver el resto del contexto, donde no puedo controlar un montón de variables que sí controlo en lo presencial, pues debo tener previamente establecido quién es esa persona y cómo realmente lo engancho y logro llegar a una terapia exitosa. Un trabajo conjunto con la familia, donde tengo que saber primero cuáles son las dinámicas familiares, en qué momento la familia puede recibir esa terapia, si la familia puede o no ofrecer apoyo y si requiere o no el usuario apoyo. A veces este tipo de trabajos para la familia más bien son como un descanso. Entonces no puedo hacer que la terapia se me convierta en una carga más para ese cuidador que ya tiene suficientes cargas con el cuidado de su familiar, más todo lo que le ha generado el confinamiento. Hay que tener unas metas establecidas, unas metas relevantes. Si no es posible decir, bueno, voy a hacer hoy una sesión para todo el mundo, no, porque yo tengo que tener unas metas claras si realmente quiero hacer un proceso de telerehabilitación. Eh, Considerar siempre los aspectos emocionales, esto ocurre mucho, de pronto yo llego con unas actividades establecidas para un usuario y de pronto me encuentro con que el usuario está deprimido, ha estado ansioso y debo empezar pues a generar esas estrategias de afrontamiento y que podamos disminuir de pronto esas emociones negativas que haya. Debo considerar muchísimas perspectivas y aproximaciones, tener un modelo de trabajo, pero considerar todo un mundo de posibilidades que me faciliten que vaya a haber un éxito. Y como ya les decía, debo estar evaluando constantemente la pertinencia, los resultados. Debo tener calidad humana, el hecho de que estemos a través de las TIC, de una pantalla, no debe excluirme de ser cálido con ellos, todo lo contrario. Eh, las sonrisas deben estar permanentemente, el saludo por el nombre, el mostrar objetos que sean de su cotidianidad, el acercamiento, la espiritualidad, todo esto es importante en estos momentos y sobre todo cuando lo hacemos online. Eh, Definitivamente debemos trabajar con un modelo centrado en la persona que me permita ver el contexto sociocultural y educativo, los factores ambientales, la red de apoyo con la que cuenta. Definitivamente, pues debo mirar si la persona
sabe, ha tenido acercamiento a las pantallas, a los computadores, o si es la primera vez que lo va a hacer, si tiene un acercamiento a los computadores, si sabe hacer uso del mouse, si el cuidador sabe manejarlo, y si hay una red de apoyo que pueda estar ahí. Y siempre que esas actividades y esas estrategias que les voy a brindar a través de la terapia, pues le generen bienestar, motivación, creencias de autoeficacia, que el tiempo que estemos con ellos sea un tiempo valioso y que los haga decir, bueno, esto vale la pena, yo quiero volverme a encontrar con ese terapeuta. Otro de los requisitos, pues, la terapia online no la puede hacer tampoco cualquier persona, tan como tampoco debería ser la presencial, se deben tener unos conocimientos básicos. En el caso de demencias, pues utilizar técnicas validadas en demencia, como son la terapia de orientación a la realidad. Es importante todos los días estar orientando, más ahora que estamos como que un poquito desorientados, pues de que uno no sabe ni qué día es, ni qué hora, ni qué mes, mucho más en las personas con Alzheimer. La terapia de reminiscencia se puede hacer online definitivamente, es un recurso bastante valioso. Acá miramos, por ejemplo, en esta fotografía, en la sesión online de terapia de reminiscencia con un usuario, donde se le pide a la familia, por ejemplo, que nos pase o nos preste fotos de ellos, de, por ejemplo, de cuando tenían acá 20 años, de cómo fue todo su proceso de vida, sus hijos, su matrimonio. Y para el paciente con Alzheimer, pues esto empieza a generar una relación terapéutica, empatía, diálogo, el poder contar sus historias de vida definitivamente pues favorece bastante. O lo que es, por ejemplo, aquí vemos en esta fotografía cómo se recrea los sitios donde la persona vivió durante la infancia. Acá vemos, por ejemplo, entonces la iglesia de Firavitoa, donde esta persona mayor nació, y lógicamente logra una conexión con su historia de vida, con su pasado, y una respuesta un poco más positiva a esto. Una terapia que veía hoy, por ejemplo, de mi colega, donde ella usa el Google Earth para mostrarle a la paciente todos los sitios donde ella vivió hasta llegar al momento donde está ahora, y definitivamente pues el impacto no solo cognitivo sino emocional que se genera también es bastante grande. La terapia de validación, donde definitivamente así estemos al otro lado, pues hay que creer, hay que escuchar, hay que validar lo que ellos están diciendo, hay que potencializar ese aprendizaje sin errores, esa posibilidad de, de que sigan pues ejercitando su memoria, de dar siempre las indicaciones correctas y no dar como opción a que se estén equivocando y confrontando con esas dificultades. Eh, la necesidad de que haya un equipo interdisciplinario que responda a todas las dificultades de ellos, ojalá que sea experto en demencias, que esté capacitado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es imprescindible que nosotros nos preparemos antes de llegar allá a una sesión con el paciente, que haga uso novedoso de material interactivo, ya que tenemos este despliegue y esta posibilidad. Funcionan mucho todo el material y todas las aplicaciones que hay para desarrollar material didáctico escolar. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, acá la terapeuta usa Kahoot, ¿sí? Que es una herramienta que se utiliza muchísimo en educación, pero que obviamente al paciente, pues esto es chévere, esto le genera motivación, esto le genera mayor interés, y además a nosotros pues nos posibilita algo que de pronto antes no lo estábamos usando tanto. ¿Mm? Pero las mismas aplicaciones como EducaPlay, PowerPoint, digamos que EduApp, el mismo Excel, diferente material que nos puede ayudar a trabajar con ellos. Eh, Eso sería una modalidad de trabajo de telesalud interactivo, que así lo llama el Ministerio de Salud. Es una terapia que se hace online, que se hace sincrónica, o sea, no son ejercicios que yo mando, sino que tengo que estar ahí para poder ver y potencializar definitivamente todo eso. Aquí en esta fotico miramos, por ejemplo, una persona haciendo, bueno, no puedo ahorita con el Zoom aquí, haciendo un trabajo de arte, por ejemplo, donde se le guía, se hace seguimiento instruccional, y a través de la pantalla ella va realizando un trabajo de arte, pero es un arte no solo de pintemos por pintar, sino que mientras ella pinta y dibuja, va haciendo
lo que diríamos como catarsis, contando todas sus emociones, todo lo que le ha pasado, se le pone música también, va cantando, todo esto. Bueno, el inicio debe ser gradual, porque si estamos ante personas que nunca han estado pues, ante una pantalla, pues debo empezar ahí como de a poquitos y como generar estrategias que primero le generen tolerancia al computador y al estar ahí en una sesión 45 minutos, una hora, una planeación anticipada. Si en lo presencial tenía que planear mucho, aquí muchísimo más, eh, porque no me puedo dar el lujo de que no me funcione. Si ya lo tengo enganchado, tiene que funcionar sí o sí, tengo que tener plan A, plan B, plan Z para lograrlo. Registrar los resultados periódicamente, sobre todo cuando hablamos de un equipo interdisciplinario, hacer retroalimentación positiva constante, súper claro, tenemos aquí que estar todo el tiempo aplaudiendo o generando imágenes de retroalimentación positiva para que se mantengan. Usar una plataforma tecnológica robusta con una interfaz amigable. A nosotros nos han funcionado más las plataformas que se usan más en educación, porque nos permiten compartir pantalla, que ellos interactúen con la pantalla, compartir sonido, compartir imágenes, eh, realizar esos ejercicios justamente interactivos, y además que sea fácil de usar para el cuidador que está conectando al paciente, porque no siempre es tan fácil, y a veces tenemos adultos mayores que están, de pronto, voy a dejar de compartir un momento, que están con otro adulto mayor, que es el que los conecta y que pues que nunca había estado eh, en este espacio de TIC. Entonces, tiene que ser, pues que sea una clave de fácil recordación, que sea fácil, amigable el participar acá. Voy a intentar compartir un video donde vamos a mostrar algunos de esos ejemplos de terapia online que estamos realizando desde la institución. Ya voy. ¿Se está viendo el video? ¿Me pueden decir si se está viendo el video, por favor? Sí, profe, sí, señora. Gracias. Bueno, seguramente no se va a escuchar muy bien, pero sí, muy famoso. Pero hay uno que está aquí podemos ver, por ejemplo, un usuario que está interactuando porque tiene conocimientos previos, entonces está interactuando con la pantalla, y se trabaja una sesión de reminiscencia, de atención también, a través de una herramienta educativa gratuita como lo es EducaPlay. ¿Para qué? Ya le voy a decir quién es ese. Ese es Lucho Herrera. Perfecto, sí señor, muy bien, don Carlos. Entonces, ahí en el 3, ahí puede empezar a escribir. Muy bien, perfecto. Aquí. La T, botella. Perfecto. Aquí vemos una actividad para trabajar un poco la comunicación, pero con una de las usuarias muy querida, que al comienzo pues era totalmente ajena a las pantallas, y que no era tan fácil de pronto lograr que tolerara, que se conectara y que participara con la misma facilidad y elocuencia que cuando lo hacía en presencial, pero en este momento pues es brillante y nos permite hacer un montón de actividades con ella, como la vemos acá. Muy, pero muy bien. Aquí. Animal, la M. Muy bien, ¿no? Qué mujer tan brillante, perfecto. Aquí. Date pantalón. Perfecto, muy, pero muy bien, excelente. Entonces, abro y la otra cambia. Eso sí. Acabamos unos ejercicios de gimnasia cerebral también, que se pueden trabajar. Tenemos una persona mayor de 90 años. Muy bien, eso está perfecto. Muy bien, ahora levanto el dedo índice de la mano derecha. Yo siento que tengo que por todos lados. Bueno, aquí vemos la posibilidad de trabajar memoria, de trabajar recuerdos, evocación, pero sobre todo de disfrutarnos del trabajo que hacemos con ellos y que ellos nos disfruten a nosotros. Está bella, mi Manu. Bueno, ya miramos bien ese dibujo, ahora sí le voy a hacer el examen. Bueno, entonces dice, ¿de qué color eran las sillas?
Malú, ¿de qué Habanas. color eran las sillas? Habanas, sí, señora, muy bien. ¿Qué otras cosas habían en la sala? Floreros. Muy bien. ¿Qué más? Lámpara. Sí, señora. ¿Qué Vamos más? ahí, esa capacidad de vocación, de concentración, de lograr ella fijarse durante el tiempo que era necesario en la pantalla, o sea que en ese momento ya no hay ningún tipo de dificultad con la interacción con la pantalla. Se llama Domingo. Mire esos cachos. ¿Qué tal? Bonito. Es bonito. La posibilidad de usar videos con ellos. Difícil mantenerlo. Mira eso, está súper bonito. Toca buscar la plata que hay ahí. Pues ahí hay unas monedas. Bueno, esa es una experiencia muy bonita que se ha tenido con una usuaria con un deterioro bastante avanzado, con dificultades visuales importantes que uno diría, bueno, no, online no es la alternativa, pero donde todo el equipo terapéutico se le ha ingeniado para hacer trabajo sensorial, estereognosia, musical, emocional, y con resultados bastante buenos. Para que Angie pueda comprarle el desayuno. Uy, no, como las 11 ya. Busca las monedas, solo las monedas. No, En estos casos, pues se requiere acompañamiento del cuidador todo el tiempo, ¿no? Este es uno de los videos que nos envían testimoniales las familias, mostrándonos cómo se emocionan ellos al otro lado del computador. Mi palabra es la ley. No tengo trono ni reino, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Amiguita. A ver, los hombros acá. Bueno, la posibilidad también de hacer algunos encuentros grupales que nos van a facilitar pues esa parte de socialización que no es tan clara en las sesiones individuales. Ahora, y cuando uno salga de esto, uno va a valorar más todo. exactamente. Cuando uno vaya a salir de esto, vamos Sí. a valorar muchísimo más. Muchísimo más. Es que eso es verdad. Nos ha tocado duro y estamos así, como presos, sin esperanza, Como pero poco a presos poco, sin esperanza. y orando muchísimo y con mucha fe. Y orando mucho. Primero la oración, porque el único que nos saca esto es Dios. Claro. Bueno, y ahí las diferentes experiencias positivas que se pueden encontrar definitivamente al trabajar con las personas mayores en terapia online, pero sobre todo el poder ver esas caras de ellos, sentir esa conexión con todo el equipo terapéutico, esa conexión con su vida. Hicimos una encuesta con parcial, pues por ahora, porque hasta ahora pues llevamos 3 meses en eso, de la percepción de los cuidadores, donde vemos aquí que definitivamente las familias pues sienten que la calidad de la intervención es alta, que las áreas de mayor impacto, según ellos, son la parte cognitiva, el estado de ánimo, en menor proporción el lenguaje y lo social, claro, porque priorizamos mucho el trabajo individual, y el trabajo físico, pues requiere seguramente que lo fortalezcamos un poquito más, aunque es una de las áreas más difíciles a trabajar, porque pues están básicamente sin una rutina de actividad física en casa, o sea, es totalmente importante trabajarlo, pero sí es algo que se empieza a hacer gradualmente. El tiempo, respecto al tiempo, las familias consideran que el tiempo es adecuado, pese a que uno pensaría que es corto porque pues hacían unas terapias presenciales mucho más extensas de 4 horas o hasta más, y ahora pues son terapias más cortas, pero sin embargo ellos sienten que es adecuado, y también nuestra percepción es esa como profesionales, pues porque hay una fatiga
ocular y mental un poco mayor frente a la pantalla. Se sienten satisfechos frente al proceso que se ha hecho. Frente al tiempo como cuidador, pues sí vemos que el 55% dice que sí se recibe en tiempo, el 44% dice que no, porque muchos, pues como les decía, exige que el cuidador esté ahí acompañando. ¿Cuáles son las ventajas de esta estimulación online? Que nosotros como terapeutas hemos visto. Permiten mantener la orientación tanto en persona como en espacio, mejora muchísimo el estado emocional, y incluso muchos de nuestros pacientes consideran que nosotros vamos a la casa de ellos, es como lo que ellos piensan, y les hemos dicho a las familias no les cambien esa percepción, porque es bonito que ellos sientan que todos los días va alguien, va un terapeuta diferente a hablar con ellos, a trabajar con ellos. Es una confusión que no le genera ningún tipo de riesgo. Las familias reportan, y es lo que uno ve, que mejoran esa iniciativa, esa motivación, favorece el mantenimiento de rutinas, ya ellos se sientan a esperar pues que la persona se conecte. De hecho, siempre que nosotros entramos, ya ellos están ahí conectados esperando. Eh, en casos pues, de mayor funcionalidad, el cuidador se puede ir a hacer sus actividades mientras la persona está en terapia, y el hecho de que las terapias sean su mayoría individualizadas, pues permite que trabajemos habilidades cognitivas que de pronto no era tan fácil trabajarlas en grupo, potencializamos mucho la percepción, la praxis, la memoria. Contribuye pues al mantenimiento de esas habilidades, favorece su estabilidad emocional, previene los riesgos de infección asociados a la pandemia, puesto que ellos ni nosotros tenemos que hacer desplazamientos hasta allá, posibilita atender terapéuticamente a pesar de la distancia y del aislamiento preventivo. Tenemos usuarios incluso de otras ciudades del país, incluso una persona del exterior, y posibilita que lleguemos a centros de larga estancia o de hogares de protección para la persona mayor. Ahí, por ejemplo, en esa imagen podemos ver un adulto mayor que está institucionalizado y está recibiendo una terapia online. Pues las desventajas: menor espacio para el cuidador en comparación con la atención presencial, tiempo de estimulación menor a la presencial, no es tan fácil hacer la estimulación por grupos, se complica un poco más, y sobre todo por los problemas de conectividad. Algunos usuarios no acceden a las terapias online por temor o por rechazo a las TIC, o porque no tienen de pronto el computador y la conectividad en casa, y eso hace pues que haya un grupo importante de personas mayores con Alzheimer que no estén aprovechando este tipo de terapias, o el analfabetismo digital en algunos cuidadores, que a veces pues obstaculiza el proceso. Respecto al uso de las TIC, también es importante tener en cuenta otros desarrollos que se han generado, que seguramente nos da para luego otra charla mucho más adelante, donde están las pulseras, el reloj, los zapatos con GPS, que es importante que las personas lo tengan, sobre todo si hay un riesgo de que salgan y de que se desorienten, ¿sí? La domótica, sobre todo para esas personas en fases iniciales que todavía viven solas o viven con solo dos adultos mayores, que es básicamente el computarizar de alguna forma, digámoslo así, las casas para poder monitorear sus rutinas. Hay algunas cámaras incluso que tienen detector de caídas, entonces avisa al familiar a través del celular si la persona tuvo movimiento, si la persona se cayó, si la persona no se ha levantado, que permite incluso cerrar las puertas, prender el televisor. Digamos que ya es un poco más especializado, pero es una alternativa para las personas con Alzheimer. Los dispositivos y la app para la vida diaria, el Mind Therapy, que es una de las más conocidas para administrar medicamentos, para recordar en caso de que usen todavía el smartphone, o los pastilleros electrónicos también, que el hijo los puede programar para que les pite y les recuerde los medicamentos a las personas, que además son de muy bajo costo estos pastilleros. Los juegos y la actividad lúdica, potencializar de todos modos, si tenemos nietos en la casa o hijos que tienen quimio, que tienen este tipo de juegos, pues que puedan facilitar con el adulto mayor la integración, pero también el movimiento y la participación en las actividades lúdicas. Ahí vemos pues a una persona mayor que está interactuando con esto, tiene secuelas de SB, pero aquí está sacando a flote todas sus habilidades para lograrlo, y vemos que además tiene un muy buen desempeño. Pero existen otras aplicaciones muy comunes
Aquí solo unos ejemplos, el sudoku, el dominó, el ajedrez, la palabra correcta, Salpalsis, hay diferentes aplicaciones que igual pues luego ustedes en la presentación pueden tomar foto de ellas, que son gratuitas la mayoría y que pueden acceder para ejercicios interactivos para desarrollar en la tablet y en el computador. Y ya para finalizar, esta frase, el Alzheimer borra los recuerdos, no los sentimientos. Es la invitación a seguirles generando estrategias, muchas oportunidades para que ellos sigan envejeciendo con calidad, para que sigan teniendo bienestar, para que vivan esos años que les quedan al máximo. Finalizo con esta foto de una serenata virtual que dimos de la semana, el sábado pasado, y se conectaron más de 80 personas con enfermedad de Alzheimer, disfrutaron bastante la interpretación musical de nuestra colega y musicoterapeuta Sandra Castro, y que demuestra que definitivamente tenemos que arriesgarnos a generar y a posibilitar estas experiencias exitosas en ellas, a que no dejemos de soñar, a que no bajemos la guardia con ellos. Muchísimas gracias, profe Olga, y todo el auditorio. Esto era lo que queríamos compartir para el día de hoy. Profesora Franci, muchísimas gracias por esta presentación. De verdad que tantos dispositivos y tecnologías que no conocemos, que están al alcance y como usted menciona, de pronto no son ni tan costosas y realmente lo que nos falta es un poquito de orientación y de conocimiento. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá en el chat. Por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, para que por este medio se lo podamos hacer aquí a la profesora Franci. Bueno, acá más que preguntas en este momento tenemos agradecimientos y felicitaciones por tu presentación. No sé de las familias que nos acompañan, si alguien quiere de pronto hacerle una pregunta aquí a nuestra profesional Francia Aroca, con las experiencias que ustedes han tenido en sus hogares, con todo este tema de la tecnología en sus casas, haciendo sus ejercicios y sus terapias, ¿cómo les ha ido? ¿Cuáles son las indicaciones que se le darían de manera precisa a los cuidadores precisamente en esta era de la tecnología, que muchos no tenemos esas como habilidades todos para poder manejar entre una cosa y otra, y que podamos igual transmitirle al cuidador para que efectivamente ellos lo hagan aplicable a las personas? Bueno, profe, yo creo que lo principal es arriesgarse, ¿no? Hay que arriesgarse a interactuar con las tecnologías. Felizmente los errores que podamos cometer no nos van a dañar el equipo ni nada, no hay efectos secundarios, entonces es arriesgarnos, buscar de pronto asesoría con las personas que manejamos un poquito más la tecnología, aunque ahora digamos que los niños que son nativos digitales o los jóvenes que también lo manejan muy bien pueden orientar bastante. A veces no es necesario irse a las aplicaciones más complejas, a veces para desarrollar con ellos ciertas actividades, es sencillamente esos juegos tradicionales que antes hacíamos, los podemos instalar en una tablet, en un celular, por ejemplo, los ejercicios de sopas de letras, de dominó, y empezar a ir familiarizando a nuestros adultos mayores con eso. Poco a poco vamos a ir logrando que pierdan el miedo hasta lograr pues ya de pronto unas actividades y unas aplicaciones un poco más complejas. Bueno, sin embargo, estaba precisamente aquí en otro canal escuchando otra conferencia también sobre ciberespacio y los riesgos de la tecnología, y me llamó la atención y quería preguntarte precisamente sobre eso, porque
a tu modo de ver y con la experiencia que tienes, ¿cuáles pueden ser esos riesgos que puede traer también la tecnología con respecto a la, digamos, a la seguridad, pero también a la, digamos, interacción que se tenga con él? Bueno, en la persona mayor, menos que de pronto en otros grupos poblacionales, pues casi nunca se caen en el riesgo que se genera, por ejemplo, en los niños, como es la ciberadicción, ¿sí? O el que de pronto entren a páginas prohibidas o que de pronto entablen comunicación con personas mayores, por ejemplo, que después terminan esto en ciberbullying o en ciberacoso. En las personas mayores no es común que esto ocurra, ¿sí? Sin embargo, si uno de pronto le regaló la tablet al papá, al adulto mayor y ve que ya no se quiere levantar de la cama porque está en la tablet haciendo sopas de letras así, no sea todo el día, pero que ya disminuyó, por ejemplo, la actividad física o la socialización por estar ahí, pues ahí ya hay un primer riesgo, ¿sí? Ahora, en cuanto a a las terapias online, pues el riesgo que se está dando ahora, que es el de que pues entran personas que no deben a las plataformas, que es un riesgo que todos corremos en este momento, eh, pues ahí lo único que podemos hacer es estar cambiando las claves frecuentemente, actualizando nuestro software frecuentemente y tratar como de no publicar las claves y los enlaces en espacios abiertos a todo el público para evitar esto, pero sobre todo es eso, estar cambiando claves frecuentemente y mantener un diálogo constante ahí con las familias para evitar de pronto cualquier intruso. Sin embargo, la mayoría de plataformas tienen unas reglas de seguridad adicionales. La cuestión es uno conocerlas. Usualmente uno va a configuración y hay unas reglas de seguridad, como las salas de esperas, como que nadie entra hasta que uno no lo autorice. Todo este tipo de cosas pueden ayudar bastante para disminuir esos riesgos. Muy importante esto que nos acabas de decir, porque sí, definitivamente tanto el adulto como el niño necesitan alguna supervisión, algún nivel de supervisión de todas maneras, no solamente en cuanto al uso y el abuso, podríamos decir, sino también de precisamente esa seguridad para el acceso a ciertas páginas o de qué manera podemos entrar a interactuar con diferentes canales que hoy día de por sí también se han puesto mucho en la labor comercial, pues para poder adquirir servicios o productos y que por ahí podemos ser víctimas también de algún tipo de estafa o cualquier cosa de estas y sobre todo Sí, que claro. el adulto en esta condición puede ser mucho más vulnerable, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ese es un tema importante, sí, el tema por ejemplo, de las transacciones virtuales, que si hay uno, lo que uno puede decir es instalar pues las herramientas, los antivirus y los sistemas de seguridad dentro de los computadores, porque sí, definitivamente todos estamos en riesgo de eso, pero yo creo que una de las mayores estrategias, la repito, es estar cambiando claves constantemente para evitar eso. Pues profesora Francine, muchísimas gracias por haber compartido estas experiencias. Una vez más, de verdad que bienvenida acá con la universidad y a través de este programa de Salud Unal Contigo que nos ha permitido llegarle a las familias, a la comunidad con una variedad de temas. Mañana les queremos invitar a el programa precisamente que tiene que ver con la promoción de la salud mental en el hogar, que nos facilitará también una de nuestras colegas terapeuta ocupacional y que seguramente pues va a apoyar muchos de los temas que también hemos venido trayendo. Muchísimas gracias a todo nuestro público. Recuerden que pueden reproducir esta charla por el canal de YouTube Salud Unal Contigo y ayudarnos a que llegue a otras personas. Profe Francia, muchas gracias. Gracias a toda la audiencia. Que tengan una feliz tarde. Gracias, profe.